Quisiera que me regales una sonrisa. Muy bien. Como que lo siento muy serios, pero sé que vamos a ir entrando en calor, ¿verdad? Aquí en la palabra, yo sé que no soy el pastor, pero les pido que me regalen poquita agua. Vamos a empezar con lo que viene en este capítulo. Y cuando iniciamos el capítulo 13 del libro de los Hechos, vemos que hay un cambio en el rumbo de la iglesia. Porque si leemos o si hemos venido viernes tras viernes aquí a esta serie, si leemos del capítulo 1 al capítulo 12, vemos que Jerusalén tuvo un papel muy importante en el comienzo y en el desarrollo de la iglesia primitiva. Pero cuando llegamos al capítulo 13 hay un cambio de cosas. Vemos que en el 1 al 12 el personaje principal era Pedro, ¿se acuerdan? Pedro era el personaje principal, o mejor conocido como el apóstol para los judíos. Pero del 13 en adelante, el personaje principal se convierte en el apóstol Pablo, o el apóstol para los gentiles. Y al momento de que Pablo se convierte en el personaje principal, de aquí en adelante, yo llegué a la reflexión de que Dios usa a quien menos nosotros pensamos, ¿sí o no? Porque las personas que menos probabilidades tienen de servirle al Señor, o que decimos, bueno, este es un malhechor, este es un delincuente, pero de pronto vemos que Dios las utiliza para su gloria. A Dios le encanta hacer eso, porque de esa forma vemos cómo Él se glorifica en las debilidades de las personas. Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo era un asesino, pero de aquí en adelante se convierte en el personaje principal. Dios usa a quien menos pensamos. Y aunque Pablo era un perseguidor de cristianos, él quería exterminarlos, pero la buena noticia es esta, y siempre ha sido esta: a Dios nadie lo vence. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que aún Dios usa el odio que Pablo le tenía al cristianismo para que el cristianismo fuera expandido a otras ciudades y a otras naciones. ¿Se acuerdan cuando estaban apedreando a Esteban, que fue el primer mártir? Y entonces dice el capítulo que se desató una gran persecución y era liderada por Saulo de Tarso, o por Pablo. Y vemos que esta persecución es de tal magnitud que llegan los cristianos hasta Antioquía. Imagínense, Pablo en su odio hacia el cristianismo, lo vuelvo a repetir, fue usado por Dios para que el evangelio fuera expandido. Llegaron hasta Antioquía y ahí se formó la iglesia, donde por primera vez a los seguidores de Cristo les llamaron cristianos. ¿Se acuerdan también de eso? Pero cuando llegamos aquí al capítulo 13 hay una sorpresa, queridos hermanos. ¿Quién creen que se estaba congregando en Antioquía? Ahí estaba Pablo. Después de que tuvo un encuentro con Jesús, era un fiel congregante de la iglesia de Antioquía. Y el versículo número 1 inicia diciendo que Pablo y Bernabé estaban ahí entre profetas y maestros. Y empieza a nombrar algunos. Y cuando yo investigué acerca de ellos, me di cuenta que hay una gran variedad entre ellos, que eran totalmente diferentes. Esta era la primera iglesia mixta que se está viendo aquí, porque no solamente había judíos, sino que en esta iglesia también ya había gentiles. Los gentiles son todos aquellos que recibieron a Cristo, pero que no son judíos, ¿verdad? Entonces vemos que estaba Simeón, dice, estaba Pablo, Bernabé, Simeón, Lucio y Manaén. Miren, me da un poco de risa porque digo, qué gran variedad hay en las iglesias, ¿verdad? Y también me estaba acordando, en el puerto hay mucha variedad, habemos todo tipo de personas. Unos están más altos, otros estamos más chaparritos, unos están más anchitos, otros estamos más esbeltitos, ¿verdad? Bueno, ya no tanto, pero venimos de diferentes familias, diferentes contextos, tenemos diferentes educaciones. Así estaba esta iglesia. Y les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé tenía un carácter muy bonito, hermanos. Bernabé era apacible, era tranquilo. Bernabé no era todo lo contrario a Pablo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Él era muy difícil que se enojara.
Él era levita, él venía de la tribu de Leví, por lo tanto, él siempre creció en una congregación, él siempre estuvo en el templo porque los levitas tenían derecho a servir en la casa del Señor. Y vemos que él, para ponerlo en nuestro contexto, era un cristiano de cuna. ¿Cuántos cristianos de cuna hay aquí? Levante la mano, que no les dé pena, tienen que estar orgullosos. Eso, muy bien. Pero también vemos que estaba Simón. Simón era llamado el negro. En la Reina Valera dice que era llamado el níger. Y también me dio risa porque yo cuando estaba en la escuela tenía un compañero que le decían el níger. Y mientras lo leía dije, ay, me acordé de él, ¿qué habrá sido del níger? Y tal vez le ponían por sobrenombre el negro, porque había muchos Simones, ¿verdad? ¿Cuál Simón? Es que hay como 10. El negro, y así se le quedó. ¿Sí o no? Entonces vemos que el negro era africano y posiblemente, no es una certeza, pero era el Simón de Cirene que ayudó a cargar la cruz cuando Cristo iba a ser crucificado, porque Cirene es una provincia de África. Después vemos a Lucio de Cirene. Él no se dice mucho, pero tal vez era amigo de Simón porque venían de donde mismo. Tal vez es como cualquiera de nosotros, que un amigo nos invitó a la iglesia y que Cristo aquí nos atrapó, nos cautivó y ya estamos sirviéndole para su gloria. También hay otro que se llama Manaén. Manaén sí habla un poco de él y me llamó mucho la atención porque él se había criado, escucha bien, ¿con quién? Con Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el mismo que decapitó a Juan el Bautista, fue el mismo que llevó a cabo uno de los juicios en contra de Jesús, fue el mismo que fue consumido por gusanos, como lo vimos la semana pasada, y se crió con él. En el original dice que tomaron de la misma leche, es decir, tuvieron la misma educación, estuvieron expuestos a los mismos privilegios. Y yo veo a Manaén como alguien que parecía inalcanzable para que llegara al conocimiento de Cristo. Te voy a decir por qué. Porque obviamente Herodes no tuvo una educación buena. Obviamente Herodes estaba expuesto a un ambiente depravado, a un ambiente lleno de toda clase de pecado, y allí Manaén fue criado, allí fue formado. Pero sin embargo, este hombre que parecía inalcanzable, como muchos de ustedes o de nosotros, que decían, ese nunca se va a arrepentir, ese borracho nunca va a venir a la iglesia, ese hombre asesino nunca va a predicar la palabra del Señor. Bueno, aquí vemos a Manaén, que forma parte de este gran equipo de la iglesia de Antioquía. Así es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Crecieron juntos, pero tomaron caminos diferentes. Tal vez tú creciste con alguien y fueron expuestos a lo mismo, pero hoy en día no ha tomado el camino que tú tomaste. Está lejos del Señor. Y por último, en esta iglesia estaba Saulo. Saulo, que en este capítulo ya fue llamado Pablo, era un mega fariseo. ¿Se acuerdan? Es más, él se autollamaba el fariseo de fariseos. Pero en esta gran variedad, Dios los estaba utilizando para llevar a cabo aquel primer viaje misionero, para que el evangelio fuera expandido. ¿Cuántos glorifican a Dios? Bueno, yo leía esta historia y me emocionaba cómo el Señor usó a estos hombres para que tú y yo hoy estemos aquí y glorifiquemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 2 dice que estaban estos ministrando al Señor. Y me llamó la atención la palabra ministrando. Ministrar significa servir al Señor, así de simple. A veces pensamos que la administración es que el pastor me dice, no, Meni, tienes 40 minutos para que ministres por 20 minutos. No, la administración va más allá. Es hacer todo lo que a Dios le agrada. Es servir al Señor. Ministrar al Señor significa cuando lo adoramos, cuando lo alabamos, cuando oramos, cuando escuchamos su voz, cuando nos toca barrer en la iglesia. Así que cuando te toque barrer la iglesia, no te pongas triste, te está tocando ministrar al Señor, ¿verdad? Imagina, sí, un aplauso. Cuando agarres la escoba, o cuando me toque también a mí agarrar la escoba, voy a decir, que me pregunten, Meño, ¿qué estás haciendo? Estoy ministrando al Señor, ¿verdad? Porque estoy barriendo su casa.
Vemos que esto era lo que estaba sucediendo. Voy a tomar poquita agua para que no me pase lo mismo que a Freddy, ¿verdad? Que Alfredo. Entonces, vemos que ellos estaban ministrando al Señor. Como parte también de su servicio al Señor, ellos estaban ayunando. Me encanta esta combinación porque ministrar significa servir al Señor. Y el servir al Señor nos conecta con Dios. Ayunar nos desconecta del mundo. Todos sabemos lo que es el ayuno, ¿verdad? Es cuando no comemos por un tiempo que nosotros sentimos hacerlo de parte del Señor. Hoy en día hay muchos ayunos que voy a ayunar Facebook, voy a ayunar Instagram. ¿Eso qué, verdad? El ayuno bíblico es cuando nos abstenemos de los alimentos a los cuales tenemos derecho. Me acuerdo que cuando era adolescente, mi hermano y yo nos congregábamos en otra iglesia y nuestra líder nos dijo: vamos a ayunar por esta petición, no recuerdo cuál, y nos puso un día a cada uno. Y cuando le tocó a mi hermano, me acuerdo que se la pasó dormido y yo dije: caray, que no le toca ayunar. Se levantó en la noche y se puso a cenar porque según él le entregó el ayuno a Dios. Y le digo: oye, ¿que no te tocaba ayunar? Y me dice: sí, pero sabes de que me empezó a dar mucha hambre y para no caer o no pecar preferí dormirme, me bloqueé y me dormí y ya por eso desperté hasta ahorita. Y yo le dije: ese ayuno no valió, ¿verdad? ¿O ustedes qué creen? Esa fue pura malpasada. El ayuno es cuando nosotros tomamos un tiempo que estamos orando, que estamos leyendo su palabra, porque si no después va a ser puras malpasadas. Bueno, estos hombres estaban haciendo toda esta combinación y tal vez estaban ayunando porque sentían la necesidad de buscar a Dios de una manera especial. Y sabemos que todo trabajo que hagamos para el Señor requiere de una dependencia total al Señor. Y al momento de ayunar, ellos demostraban esa dependencia hacia el Señor. Y viendo el contexto, probablemente estaban orando y ayunando por la necesidad de expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, a toda la tierra. ¿Y qué creen? Dios les responde, Dios les contesta. Y les contesta utilizándolos a ellos. Normalmente Dios utiliza a las personas que ya tenían en su corazón orar por una causa. Tal vez tú estabas orando: Señor, yo te pido por las mujeres que están desamparadas. Y oraste un tiempo, pero de un momento a otro ya estás sirviendo a favor de esa causa. Bueno, lo mismo le pasó a Pablo y a Bernabé. De pronto ellos iban a ser los enviados para expandir el evangelio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Pero Dios usa a las personas que están haciendo algo para Dios. No es de que Dios viene y dice: ¿a quién uso? Bueno, ya no voy a usar a Alfredo porque hace de todo en la iglesia, mejor voy a usar a esta hermanita que se la pasa calentando la banca. No, Dios usa a personas que ya están comprometidas con Él. Dios usa a personas fieles. Dios usa a personas que dicen: heme aquí, Señor, aquí estoy, que tienen un corazón dispuesto, que no importa el trabajo que les toque hacer, ellos lo hacen con todo el corazón porque saben que de esa forma están ministrando al Señor. Entonces es interesante saber que Pablo y Bernabé eran los más destacados y capaces de la congregación. En otras palabras, Dios envió a sus mejores hombres. Porque el versículo sigue diciendo: quiero que me aparten. El Espíritu Santo dice: quiero que me aparten a Pablo y a Bernabé. ¿Qué significa esto? Si tú eres apartado, significa que debes apartarte de otras cosas. No podemos darle a Dios un verdadero sí cuando no podemos decirle no a las cosas que nos están alejando del llamado que Dios tiene para nosotros. Y no necesariamente tiene que ser un pecado, sino que a veces es algún entretenimiento que nos tiene desenfocados, que nos está consumiendo todo nuestro tiempo y no buscamos al Señor. El llamado que el Señor le estaba haciendo a Pablo y a Bernabé no era un llamado de: ay, sentí bonito. No era un llamado de: sentí maripositas en el estómago, qué padre, voy a ser el héroe, voy a ir a conquistar las ciudades, las naciones. No, este era un llamado serio para un ministerio serio. ¿Se acuerdan cuando
Pablo quedó sin ver por 3 días cuando tuvo un encuentro con Jesús. Entonces el Señor le dice a Ananías, a otro de sus siervos: quiero que vayas con Pablo o con Saulo de Tarso y que ores por él para que recobre la vista. Y Ananías le dice al Señor: ¿cómo voy a ir a orar por él si he escuchado que él odia a los cristianos, que él mata a cristianos? Pero el Señor le dice con estas palabras en el capítulo 9, versículo 15 al 16: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y esta última frase es la que me estremece. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Te lo vuelvo a repetir. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. El llamado que Dios le estaba haciendo a Pablo no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil. Pero él quería entregar su vida por Cristo. Incluso un día dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. La palabra apártenme también lleva el sentido de decir: ya no debe haber tardanza. Pónganle fecha a esta labor a la cual yo les voy a enviar. En el versículo 3 dice: les impusieron las manos y los despidieron. Me encanta porque al momento cuando les impusieron las manos, estaban haciendo oficial este nuevo nombramiento que Pablo y Bernabé iban a tener. Y también dice que los despidieron. En otras palabras, estos hombres fueron enviados y tenían el respaldo de una congregación específica, en este caso de Antioquía. Y es la primera vez que vemos una organización y una estrategia para ir y alcanzar almas para Cristo. Porque anteriormente sí habían salido misioneros, pero habían sido misioneros accidentales, porque tenían que huir por la persecución. Pero ahora había un respaldo, ahora había una estrategia, ahora aquí vemos una organización. Porque ellos fueron intencionalmente enviados por la iglesia de Antioquía. Entonces te lo vuelvo a repetir: este es el primer esfuerzo organizado de la iglesia de Cristo para enviar misioneros al campo. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más importante no es que ellos hayan sido enviados por Antioquía. Lo más importante es que fueron enviados por el Espíritu Santo. Porque podemos ser enviados por alguna congregación, pero si no somos enviados por el Espíritu de Dios, déjame decirte que no vamos a ver resultados efectivos como los estamos a punto de ver en esta historia. Para la iglesia de aquel tiempo y para la iglesia de hoy en día, nunca ha sido fácil desprenderse de hermanos, ¿verdad? Y más cuando esos hermanos son muy queridos. Porque hay hermanos que hasta oramos, ¿verdad? Señor, ya llévatelos. ¿Sí o no? Bueno, aquí no, pero oramos: Señor, yo te pido que lo levantes y luego lo dejes caer, ¿no? O Señor, o te lo llevas o te lo mando. Cuando hay hermanitos que en vez de ovejas parecen cabritas, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de hermanos muy queridos, de hermanos que han dejado huella, de hermanos que han dejado su vida en alguna congregación, y cuando llega el momento que tenemos que desprendernos de ellos, no es fácil. Me acuerdo cuando les quisimos dar la sorpresa a mi esposa y yo que íbamos a ser papás. Y bueno, voy a decir la verdad, pastor. El pastor fue el autor intelectual. Me dijo: oye, Mini, deberías hacer la emoción, ¿no? Y sí, bueno, los que estuvieron a lo mejor sí lo van a entender. Pero yo dije, saben, Dios me está haciendo un llamado nuevo. Por mucho tiempo he servido en luz para mi ciudad. Y así no sé qué tanto dije, pero yo me refería a que ya iba a entrar un nuevo llamado, que era la paternidad. Pero obviamente era una sorpresa, ¿verdad? Después dije: y este es mi nuevo llamado. Y salió la foto que mi esposa y yo íbamos a ser papás, que por cierto es un niño y estamos bien contentos, un primogénito. Y yo digo: va a seguir mi apellido, ¿verdad? Mi papá se llama Manuel, yo Manuel, y él va a ser Manuel III. No sé, pobrecito ya. Después le digo su nombre. Pero algunos hermanos sí se la creyeron. Incluso me dijeron: oye, Meni, pensábamos que te ibas a ir. Pero le vi las caras a algunos y como que no estaban muy contentos. Y hasta me sentí bien, dije: bueno, sí me quieren. Una hermana me confesó que lloró
Y yo dije, caray, ¿a poco hasta lloró? Pero alguien me dijo, no, esta hermana llora por todo. Y ahí sí dije, bueno, ya me agüité, ¿no? Pero no es fácil cuando llega el momento de enviar a hombres y a mujeres a predicar el evangelio fuera de la congregación, pero hay una mezcla de tristeza, pero también de gratitud, porque yo creo que para una iglesia es un privilegio enviar. ¿Cuántos dicen amén? La expansión del evangelio exige sacrificio y desprendimiento, pero en realidad no es un desprendimiento, en realidad es una extensión, porque el avance del evangelio no es idea del pastor, el avance del evangelio no es idea de una iglesia en específico, es una idea de Dios. Y nosotros, queridos hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer cuando un grupo de creyentes empieza a predicar, cuando un grupo de creyentes le comienza a creer a Dios. Pablo y Bernabé no sabían exactamente de qué manera Dios los iba a utilizar, pero lo que sí sabían era que ya tenían la victoria garantizada porque era Dios quien los estaba enviando. Un viaje misionero no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Me acuerdo cuando hicimos uno, no sé, a lo mejor el pastor también se acuerda, ya hace algunos años con otros jóvenes que duraron muchos años aquí en la iglesia. Bueno, Juanito, ¿cuántos se acuerdan de él? Hicimos un viaje de misioneros según nosotros, imagínense. Y teníamos que construir refugios después del temblor que hubo hace como, no recuerdo si 4 años. Y llegamos, ¿verdad? Con toda la actitud, pero cuando llegamos, como que la gente dice, viene un misionero, lo vamos a tratar de la patada, ¿sí o no? No importa dónde se duerma, no importa qué coma. Bueno, así nos trataban, pero yo decía, estoy aquí por amor a Cristo, ¿verdad? Y me acuerdo que nos llevaron a la sierra y eran como, no sé si 3 horas de curvas y curvas, y nos habían echado en la troca arriba del material que iban a utilizar para construir los refugios. Ahí iba yo, ¿no? Bien mareado, y yo decía, ¿qué ando haciendo hasta acá? ¿Qué necesidad, no? Entonces, cuando llegamos y que nos ponen a construir en la vida, bueno, no se me da mucho la construcción, y tampoco a Juanito, y le pasaron el desarmador, y a mí el martillo, pues, ¿cómo se usa esto? ¿Con qué se come, no? Ya estamos batallando, y para acabarla, estábamos bien cerquita de un volcán. Y el volcán tenía amenazas de erupción. Y dije, híjole, más esto faltaba, que este volcán se le ocurra hacer erupción nosotros aquí. No es fácil, ¿verdad? Pablo y Bernabé emprendieron este primer viaje misionero y llevaban como asistente a Juan Marcos. Y creo que esto le va a tocar a David el próximo viernes, que lo que pasó con Juan Marcos, que también está curilla, ¿verdad? Los que ya han leído la Biblia van a saber qué es. Pero cuando emprendieron este viaje, su primera parada fue a Seleucia, así se llama esta ciudad. Y no se dice que hayan hecho un trabajo específico allí, pero es difícil imaginar a estos hombres sin predicar. Después llegaron a Chipre. Chipre es una ciudad donde Bernabé creció. Entonces allí pues Bernabé se la sabía de memoria, y dice la Biblia que anduvieron predicando en las sinagogas acerca de que Cristo era el Mesías al cual estaban esperando. Finalmente llegaron a Pafos. Esta ciudad era conocida por su inmoralidad. Aquí estos hombres se enfrentaron a una combinación de inmoralidad y de oscuridad espiritual. Miren cómo Spurgeon se refería a esta ciudad. Dice, Pafos era tristemente conocida por su culto a Venus, la diosa del amor sexual. Ningún hombre, ninguna mujer podía recurrir al templo de Venus sin que se contaminara su mente o se depravara su carácter. Y mientras estos hombres predicaban en Pafos, en las sinagogas, de pronto les llegó una oportunidad inesperada. Miren lo que sucedió. El gobernador de la provincia escuchó acerca de Pablo y Bernabé, y él estaba deseando escuchar la palabra de Dios a través de ellos. Qué impresionante las puertas que Dios puede abrirle a un hombre que predica de manera fiel la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez el Señor te puede poner con presidentes, con autoridades, y debemos estar preparados. Bueno, ya les estoy contando muchas cosas que me han pasado, pero bueno, se los voy a contar.
un día estaba en la noche y me hablaron y me dijeron, oye, va a haber una reunión donde va a estar el presidente, donde va a estar, no sé, muchos funcionarios, los regidores, y les tienes que hablar algo acerca de luz para mi ciudad. Imagínense, yo no me sentía preparado, qué nervios, ¿verdad? Íbamos a tener, me acuerdo que le marqué a Edgar, le dije, oye, acompáñame, me están hablando que vayamos. Y tuve esa oportunidad, pero me di cuenta que siempre debemos estar preparados porque no sabemos en qué momento Dios nos abra una oportunidad. Este gobernador de esta provincia, la Biblia lo describe como un hombre inteligente, como un hombre importante. Y era tan inteligente que él estaba rodeado de un consejero, porque sabía que para esa labor él necesitaba consejo. Pero aquí el problema era que este consejero pues no era un buen consejero. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, cuando llegó Pablo y Bernabé para predicarle a este gobernador, estaba aquel hombre llamado Barjesús. Barjesús significa hijo de Jesús. Pero este hombre no tenía nada de hijo de Jesús. Él se hacía llamar como Elimas. Elimas significa hechicero. Obviamente, para lo que él se dedicaba era un mago, era un hechicero, era un hombre que estaba en la oscuridad espiritual. Pues el nombre de Barjesús como que no le caía, ¿verdad? Como un mago se va a llamar hijo de Jesús. Entonces eso no era atrayente y se lo cambió y dijo, ya voy a ser Elimas. Y Elimas estaba ahí cerca del gobernador. Y cuando ve que Pablo y Bernabé le están predicando, lo que hace Elimas se comienza a meterse, comienza a estorbar, comienza a persuadir al gobernador para que no escuchara el mensaje de salvación. Y ahí está esa batalla. Aquí Pablo vemos que se enfrenta a una gran oposición por este hombre llamado Elimas. Porque Elimas veía la predicación de la palabra como un problema personal. Porque si el gobernador empieza a creer en el mensaje de Pablo y de Bernabé, a Elimas se le iba a acabar el trabajo. Elimas ya no iba a tener ahí una fuente de ganancia, porque obviamente el gobernador ya no iba a consultar a este hechicero. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Ya no iba a necesitar sus servicios. Miren, queridos hermanos, hay personas que van a querer estorbar cuando nosotros escuchemos el mensaje de salvación. Y yo estaba reflexionando y cómo podía aterrizar esto. Y pensé en una relación de noviazgo, ¿verdad? Que se conocen los dos sin ser cristianos. Sin ser cristianos comienzan a tener una relación, obviamente es una relación que no le agrada a Dios, comienzan a fornicar. Pero de pronto Dios atrae a la joven, a la mujer. Y la mujer tiene un encuentro con Jesús y va con su novio, le dice, ¿sabes qué? De hoy en adelante quiero hacer las cosas bien. Al novio ya se le va a acabar su fuente de placer, le va a decir, no, allá te están engañando, allá te están lavando el cerebro, ¿no? Como se dice, no les hagas caso, estaba mejor cuando no conocías de esa religión, cuando no ibas a esa iglesia. Hay personas que se van a querer entrometer para que tú no escuches el mensaje de salvación, porque a esa persona no le conviene. A Elimas no le convenía que este gobernador escuchara el mensaje de Jesús. Pero siempre que prediquemos el evangelio va a haber adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no hay adversidad, probablemente tampoco habrá éxito. Spurgeon decía también, un niño no puede volar un papalote si no hay viento y si no hay un viento en contra de ese papalote. Hace falta la adversidad, hace falta la oposición para ver grandes resultados. Y en el versículo 9 y versículo 10, miren cómo avanzamos bien rápido, ¿verdad? Dice, Saulo, también conocido como Pablo, es la primera vez que es llamado Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos mientras estaba tratando de estorbar para que el gobernador no escuchara el mensaje, y le dijo estas palabras con signos de exclamación: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno,
nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Cuando yo leí esto dije, ¿qué onda con Pablo? ¿Verdad? Él bien tajante, él bien atrevido, pero dice que no fue en su carne, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo cuando mencionó estas palabras. ¿Por qué? Yo creo que en Romanos 1:18 viene la respuesta del por qué Pablo se enojó tanto. Y dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Hermanos, tratar de detener la obra de Dios te pone en el camino de la ira de Dios. Porque una cosa es el suicidio espiritual, pero otra cosa muy diferente es que queramos traernos a alguien más entre las patas, ¿verdad? Otra cosa muy diferente es que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, vamos a tratar de convencer a más personas que se vengan para donde vamos nosotros, hacia el precipicio. Y esto sucede mucho en las familias. Cuando el hombre se empieza a enfriar, cuando el hombre se empieza a alejar, vemos que de pronto ya la esposa está igual. Y luego después los hijos están en la misma condición. Y te los topas años después y toda la familia es un desastre. Pero el que va a dar cuentas es aquel que hizo que ellos se vinieran juntamente con él. Y miren lo que le pasó a Elimas. En el versículo 11 dice, Pablo siguió diciendo, ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti, Elimas, y quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Miren lo que pasó, al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Lo que veo que sucedió aquí es que la condición interna de Elimas se hizo también externa, porque su ceguera física hacía un juego perfecto con su ceguera espiritual. Este hombre que se hacía mostrar a la gente como que él guiaba a otros, ahora tenía que andar a tientas buscando la mano de alguien que lo guiara. De esa forma Dios habló a su vida, trató con su corazón. No dice la Biblia que él se haya arrepentido, pero yo creo que cuando Pablo le dijo estas palabras, lo más probable, cuando le dijo no veas la luz del sol, tal vez Pablo recordó su experiencia con Dios. ¿Se acuerdan? Que él también había quedado ciego, que él también se encontraba en esa situación cuando iba de camino a Damasco. Porque ciertamente aquellos que se resisten a Dios son ciegos espirituales. Son ciegos espirituales y tristemente no dice que Elimas se haya arrepentido como sí lo hizo Pablo. Pero quien sí se arrepintió lo vemos aquí en el versículo 12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió. Imagínense, no sé cuántos pueden glorificar a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Y podemos pensar, bueno, ¿cómo no se convirtió si vio el poder de Dios en acción, verdad? Pero aquí especifica que quedó asombrado de la enseñanza del Señor. Creyó en las maravillas del Evangelio, pero también fue testigo del valor de Pablo, de su convicción, de su audacia, de que estaba dispuesto a defender lo que él creía. Vio el poder de Dios. Yo creo que también esto influyó, porque cuando vemos los problemas del pecado que le trae a la gente, eso nos hace buscar a Dios con más intensidad, ¿verdad? Cuando vemos situaciones desagradables, cuando vemos a hermanos batallando por haber tomado malas decisiones, eso nos sirve como ejemplo a nosotros para no llegar a la misma situación.
Entonces el gobernador quedó asombrado de lo que vio delante de sus ojos y creyó en el evangelio. Y hay registros de que toda su familia y él fueron seguidores de Cristo. Tal vez también fueron mártires, pero el que un gobernador se haya convertido a Cristo, esto a mí me lleva a imaginar que este hombre podía ejercer una influencia impresionante hacia la ciudad que él estaba liderando. Es increíble cuando alguien de ese nivel se convierte, porque serán afectados todos los que están debajo de él, en este caso para bien, porque él se había convertido en un seguidor de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Vemos que este hombre se convirtió. Así que el primer viaje de Pablo y de Bernabé tuvo un enorme éxito porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Y ya voy a terminar. Voy a concluir. Y te hago esta pregunta: ¿quieres servirle al Señor? Así como lo hizo Pablo y Bernabé. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle no solamente en la iglesia, sino que también en nuestra casa. Vamos a ministrar el corazón del Señor. Vamos a abandonar el mundo y entonces Dios te va a llamar en el momento que Él quiera y que Él decida. Miren, Pablo tuvo que esperar 10 años para emprender este primer viaje misionero. Y no fue de que cuando salieron Pablo y Bernabé que los demás hermanos dijeron: ¿por qué el Espíritu Santo envía a ellos y por qué no me envía a mí? Ellos entendían su lugar. Alguien dijo que nosotros somos, para entenderlo un poquito mejor, como la caja de herramienta de Dios. Porque a veces utilizamos el desarmador de cruz, ¿verdad? Pero otras veces utilizamos el desarmador plano. Pero en otras ocasiones las pinzas, en otras ocasiones cualquier otra herramienta. Así que va a llegar un momento, queridos hermanos, donde Dios nos va a utilizar, donde Dios probablemente nos va a enviar, pero tenemos que estar por lo pronto en su casa, sirviéndole, adorándole y esperando el momento adecuado cuando sea que el Espíritu Santo nos envíe. Y tenemos que estar preparados cuando Él nos llame. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo te digo, no desconfiemos de los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y por último, no seamos como Bar Jesús. No finjamos. Bar Jesús significa hijo de Jesús. A veces podemos fingir que somos cristianos, podemos fingir llevar una vida piadosa, delante de la familia somos piadosos, pero en realidad cuando estamos solos, cuando estamos a oscuras, estamos enganchados a un pecado que constantemente nos hace alejarnos del Señor. Hoy el Señor te dice: es tiempo de arrepentirnos. Si hay algo que estamos haciendo en la oscuridad, corramos a la luz que es Cristo. Aquí vemos que el nombre de Pablo el nombre de Saulo ahora es Pablo. Saulo quiere decir deseado. Pablo quiere decir pequeño. Hasta que Saulo se hizo pequeño, entonces Dios comenzó a exaltarlo y Dios lo comienza a utilizar de una manera impresionante. Se volvió en un impulsor de cientos de iglesias y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Fue un hombre que entregó su vida. Fue un hombre que no le temía nada porque sabía que Cristo estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Y después de este viaje vienen muchos más. Y vamos a ver cómo el evangelio se va a ir esparciendo hacia todos aquellos que no eran judíos, que tal vez eran griegos, africanos, de todas las razas, por hombres que se consagraron a Cristo. Yo creo que ese es el llamado del Señor en esta noche, que es tiempo de ministrar el corazón del Señor y esperar el tiempo que Dios tiene preparado para nosotros.